Muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa de Espacio Europa aquí en Multicanal Radio. Hoy os he querido traer a dos personas responsables dentro de una organización, en este caso Hazte responsables de todo el tema judicial por el caso PSOE. Le llamo caso PSOE, pero ya sabéis que son varios casos abiertos, varios frentes legales que tiene el Partido Socialista ahora mismo por esta pirámide, supuesta pirámide mafiosa de corrupción, en la que no solo durante la pandemia, mientras estuvimos todos encerrados, se beneficiaron descaradamente. ¡Oh, sorpresa! Nadie se lo podía imaginar, ¿cierto? A pesar de todo lo que salía todos los días en los medios decentes, porque ya sabéis que pagaron cientos de millones de euros para acallar a los disidentes, para acallar bocas y para comprar la voluntad de los grandes medios de comunicación, que ahora se hacen los locos y que son los que están sacando esta información. Así que algo también habrá detrás de todo eso. Pero bueno, el programa de hoy entero es una conversación con estas personas, porque merece la pena que nos pongamos al día. Yo soy periodista y me entero de muchas cosas y aún así me pierdo en otras tantas, pero también este programa yo me quería hacerlo para el ciudadano de a pie, para aquel que no se entera o no está todo el día pendiente de la información, porque para ese es mi trabajo, y ponérselo, como decimos, ¿no?, en el punto de penalti. He planteado la entrevista con varias formas. Primero un resumen general y luego pues creo que son cosas curiosas de cómo funciona desde dentro, apoyo, a qué se espera, qué puede pasar, escenarios posibles y actores, que creo que os va a gustar enormemente, y que creo que vais a compartir también con vuestros seres queridos, y si no lo hacéis, ya estáis tardando. De verdad es un orgullo tener hoy con nosotros a Javier María Pérez Roldán, que es el abogado principal de Hazte Oír, y a Nona Lozano, que también colabora en el departamento legal, además hace otras cosas, y que creo que su labor es fundamental, ¿no? Lo que está consiguiendo Hazte Oír, no solo Hazte Oír, recordemos que también es Justicia Europa y Vox, pero bueno, Hazte Oír como bastión de la sociedad civil, ¿no?, una organización que tiene más de 20 años de experiencia, pues está llevando muchísimo peso, y creo que merece la pena, repito, que hoy les demos voz aquí en Espacio Europa, porque además recordemos que esto también toca a Europa. Por eso estamos en Espacio Europa, porque toca a Europa, porque en Europa no se habla de esto, porque en Europa nos están dando la chapa con el Estado de Derecho, que si en Bruselas, que si en Polonia, que si en Italia, que si en todos los países donde supuestamente gobiernan partidos de derecha. Pero no se dice ni mu, silencio, mutis por el forro de todo lo que ocurre en España, y ya ni os cuento lo que ocurre a nivel local. La gente no sabe lo que está pasando en Cataluña, la gente no sabe lo que está pasando en el País Vasco, la gente no sabe lo que está pasando en Galicia, la gente no sabe lo que pasa en Andalucía, la gente no sabe absolutamente nada. Nada de lo que pasa en España tiene trascendencia internacional más que lo que interesa que pase, que en este caso es el PSOE. ¿Por qué? Porque habrá interés en cambiar de cromos, cambiar de cartas. ¿Para qué? Para que llegue el Partido Popular, y ya sabemos para qué viene eso. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vámonos a publicidad unos minutitos y estamos de vuelta con nuestros invitados de hoy, Departamento Jurídico de Hazte Oír. Sumérgete en los entresijos de la contabilidad de una manera accesible y práctica con Cómo leer un balance sin ser economista. Un libro de Ricardo Martín Almagro que te ayudará a utilizar con soltura conceptos fundamentales para el día a día de tu empresa. Empieza a dominar las herramientas a tu alcance para poder realizar la mejor radiografía de tu empresa y saber qué está pasando dentro de ella. Con un enfoque decididamente funcional y de la mano de numerosos ejemplos ilustrativos, Cómo leer un balance sin ser economista es la mejor introducción posible al desconocido mundo de los activos, los pasivos y patrimonios netos para quienes no quieren hacer de ellos un estorbo, sino un aliado para su éxito laboral. Cómo leer un balance sin ser economista. Consigue ya tu ejemplar en cualquier librería, en Amazon o en el Corte Inglés. ¿Sabías que una famosa marca de refrescos llegó a tener en su poder una de las mayores flotas militares del mundo gracias a la Unión Soviética? ¿Cuándo se le ocurrió al Estado jugar a la lotería? ¿Por qué Isaac Newton y miles de personas vieron su fortuna ahogada en las aguas de los mares del sur? ¿Sabías que los primeros recortes datan del Imperio Romano? La obra Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro responde a estas y más preguntas sobre las curiosidades que rodean la historia mundial económica. Fabulosas aventuras y olvidadas desventuras que suelen quedar fuera de los libros clásicos y que sin duda merece la pena conocer y saborear con verdadera fruición. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía.
de Ricardo Martín de Almagro. Hazte con él en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o también pregunta en tu librería más cercana. ¿Te imaginas una escapada a tan solo 80 kilómetros de Madrid, rodeado de viñedos y la serenidad de la naturaleza? Bienvenido a Hacienda Villarta en Escalona, Toledo. Descubre nuestro exclusivo alojamiento rural en www.fincavillarta.com, un refugio de encanto donde el descanso se mezcla con la tradición vitivinícola. En Hacienda Villarta no solo te alojas, sino que vives la experiencia del vino. Nuestras bodegas te esperan para catas inolvidables y recorridos entre viñedos. Despiértate con la frescura del campo, explora los senderos que rodean la finca y sumérgete en la cultura vinícola toledana, a media hora de Toledo y del parque temático Puy du Fou. Haz de tu escapada algo extraordinario en Hacienda Villarta. Reserva hoy en www.fincavillarta.com y descubre la magia a tan solo un paso de Madrid. Reserva este espacio para eventos familiares, reuniones de amigos, empresa, negocios. Visita www.fincavillarta.com o llame al número de teléfono 913441990. Llama ahora para reservar tu experiencia única en Hacienda Villarta. Recuerda, fincavillarta.com o 913441990. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Bueno, y estamos de vuelta con nuestros invitados de hoy. Es un programa especial, un programa que creo que es importante para España. Estamos en Europa, pero también tiene sus raíces europeas. Ya os lo he comentado alguna vez en otros episodios. Obviamente, pensemos o no, Pedro Sánchez tiene una gran influencia en Europa y es importante saber si todos estos casos están llegando. Ya os anticipo que no. Pero para conocer bien los casos, creo que quería traer a la gente especializada ahora mismo de Hazte Oír, de la Asociación Hazte Oír, que como sabéis es uno de los tres. Luego está Pardo, José María Pardo, si no me equivoco, ahora me corregís, por favor, y también Vox, Juan María, si no me equivoco. Tenemos a Hazte Oír, que es uno de los actores principales. ¿Por qué? Porque es una de las representaciones importantes de la sociedad civil. Y qué mejor que ellos, el sector jurídico, el departamento jurídico de Hazte Oír para hablar de esto. Uno de ellos es Javier María Pérez Roldán y la otra es Nouna Luzano, que también la conoceréis perfectamente. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros para hablar de este caso tan importante para España. Muchas gracias a vosotros por invitarnos, desde luego. Muchísimas gracias. Bueno, son muchas cosas, mucha información que ha salido durante mucho tiempo. Estamos acostumbradas a olvidar lo que ha pasado ayer. Así que os voy a pedir un poco de reflexión de estos últimos meses. Cada caso, son 3 casos principales. Me gustaría que diéramos una panorámica general de cómo está el asunto o qué ha pasado en general hasta llegar a este momento. Luego ya sí que sobre este momento y sobre otros momentos futuros o posibles momentos futuros ya hablaremos más adelante. Pero ahora, por favor, si nos podéis poner en situación, ¿qué es lo que tenéis sobre la mesa? ¿Con qué estáis trabajando? Pues, si te parece, te pongo en situación de manera muy general porque a mí me gusta coger las cosas desde los principios. Y es lo siguiente, antes de entrar en el detalle de las actuaciones, se insiste mucho en todos los medios de comunicación en España, por desgracia en Europa no se están haciendo tanto eco de lo que está pasando aquí, pero constantemente se hace referencia a que son casos de corrupción. Bien, yo siempre digo que estos no son simples casos de corrupción en el sentido siguiente. Corrupción ha habido mucha en España, el PSOE históricamente ha sido un partido corrupto, pero la corrupción normal, la que había hasta ahora, era que con el dinero de los españoles, bien, se cogía y se repartía entre amiguetes. Pero aquí hay un elemento extraño, que es la presencia de Venezuela.
Venezuela está metiendo dinero para comprar voluntades de políticos, bien, y se ve en todos estos casos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el gobierno se está convirtiendo en esbirro y en servidor de los intereses de una potencia extranjera, de Venezuela. Se están comprando voluntades para que el gobierno español defienda los intereses no de los españoles, sino de Venezuela, en la ONU, en la Unión Europea, entre el público español. Y entonces, bueno, eso es clave, porque sobre todo en el caso de Koldo se ve por ahí claramente. Ahora a lo mejor no porque entro en el detalle de los 3 grandes, estamos en multitud de procedimientos, no sé si es en total, en 16 por ahí, no lo sé, en una barbaridad, pero en fin, los grandes son 3 o 4, pero por ahí hay un hilo conductor, que es el hilo de Aldama con conexión en Venezuela. Entonces no sé si a lo mejor no una puede dar más detalle de las actuaciones concretas o... Pues todo esto empieza, yo creo que es muy interesante remontarnos a febrero, cuando salta el caso Koldo, creo que era el 23 de febrero, se sabe que hay una investigación y de repente vuelve a pasar también toda la información en marzo de lo que ahora ya es el caso Begoña, que entonces no. Nosotros, por ejemplo, pusimos la primera denuncia de Hazte-Oír justamente porque veíamos una cantidad enorme de titulares y nadie se movía. Entonces, el equipo jurídico decidió dar un paso hacia adelante. Insisto, como ha dicho Javier María Pérez Roldán, Aldama también está presente de alguna manera en el caso Begoña, en los hechos, en esa reunión en San Petersburgo, que si bien por ahora, ojo, que hay que dejarlo bien claro, por ahora la audiencia provincial dice que no se puede entrar en el 41, en el caso Begoña, en Globalia, por ahora, Aldama está por ahí, se reunió con Begoña, y Aldama es uno de los investigados en el caso Koldo. Y ahora, por cierto, en prisión provisional por el caso hidrocarburos, donde también hemos solicitado la personación. Y además luego Aldama también tiene conexión, ojo, de alguna manera, porque parece ser que había una serie de comisiones que se facturaban, no recuerdo bien si era que facturaba o enviaba el dinero a El Bas, en Portugal, que es donde está el caso del hermano de Pedro Sánchez. Entonces, hay una red de hechos, al menos, entre todos los casos, en los que el punto en común, últimamente, no sé si estás de acuerdo, Javier María, bueno, y también tú, Javier Villamor, se habla mucho que Aldama es el que lo une todo, pero muchas veces habría que empezar a preguntarse o decir que realmente, en términos fácticos, el que estaba por todo era Pedro Sánchez. Claro, Aldama es el hilo conductor que acaba en Sánchez. Es decir, Aldama lo que es, en más o menos que un trae y lleva, trae de unos lados y los lleva ¿a dónde? Al gobierno. Bien, y claro, aquí, bueno, pues está el caso Begoña Gómez, pero el caso Begoña Gómez, en resumen, es que a esta señora es el único caso desde el siglo XII-XIII que se fundan las universidades en Europa, es el único caso de una catedrática que no es licenciada. Nunca ha existido antes, nunca existirá después un caso como el de esta señora. Bien, entonces a ella se le nombra catedrática extraordinaria y se montan una serie de cátedras y máster que están financiados por una serie de empresas. Esas empresas, cuando se acercan a Begoña, empiezan a crecer exponencialmente en sus subvenciones y contratos adjudicados públicamente. Bien, y ahí está por medio Barrabés, un grupo empresarial. Bien, y está por medio Aldama. Después está el caso Koldo. El caso Koldo, el principio, por donde se inicia la investigación, es por adjudicaciones irregulares, con muchísimas mordidas y con dinero en negro por detrás y comisiones, en los contratos de las mascarillas, que es lo que ahora mismo se está viendo. Pero hay más, además de los contratos de las mascarillas famosos, que pueden implicar a la presidenta de Baleares, actualmente presidenta del Congreso de los Diputados, al ministro Ábalos, que ya va a ser imputado, al ministro Víctor Torres, al propio Sánchez. Bien, además de las mascarillas, ¿qué hay por medio? Hay por medio intervención de un guardia civil corrupto que les garantiza un poco las comunicaciones secretas y para que no les pueda perseguir la policía ni la Guardia Civil. Bien, pero por otro lado están los test que todavía quedan por salir y hay muchos más negocios como el rescate de Europa. Bien, y luego está el negocio, por así decirlo, del hermano de Sánchez.
es otro caso pues muy curioso, de un individuo que se le contrata, pero ni tiene oficina, ni compañeros de trabajo, ni nadie sabe qué hacía, pero todos los meses se le pagaba, estando domiciliado en Portugal y teniendo que trabajar en España. Bien, y a todo esto hay otro nexo de unión, bueno, y está el último caso que ha surgido, que es el de Aldama con el tema de los carburantes, que ¿qué es lo que hacía? Bueno, pues ahorrarse el IVA y defraudar cantidades ingentes, miles de millones de IVA, con una autorización especial del gobierno. Bien, que también, pues Aldama es el conseguidor de esa autorización. Bueno, y también como nexo de unión de todo esto, y ahí la importancia de la actuación de Acteuir, es un procedimiento que hay hoy en día abierto, que se ha declarado como investigado, se lo va a investigar ahora mismo el fiscal general del Estado. ¿Por qué este elemento es importante? Porque el fiscal general del Estado, en estas actuaciones donde se le ha declarado investigado, bien, lo que hizo fue un uso partidista de la Fiscalía para perjudicar al principal partido de la oposición, al PP. ¿Pero qué es lo que pasa en España? Que un procedimiento judicial no puede llegar a juicio si no hay una acusación. La acusación natural en España es el fiscal. Si no hay fiscalía, solamente caben dos tipos de acusaciones. Los perjudicados directos, que en casos de corrupción no existe perjudicado directo. Perjudicado directo, por ejemplo, si yo voy por la calle y alguien me roba y me quita la cartera, yo puedo ir contra ese ladrón que me ha quitado la cartera porque soy perjudicado. Pero claro, en el delito de corrupción, lo perjudicado es el bien público, es algo más ambiguo, no hay un perjudicado concreto. Entonces, solamente cabe la otra figura, que es la de acusación popular, y que es la que ejerce Acteuir, Manos Limpias también, el Movimiento por la Regeneración de España, Justicia Europa, Vox, el PP, que también está en alguna de las actuaciones personadas. Pero claro, si no existieran estas acusaciones, teniendo en cuenta que la Fiscalía está haciendo una labor progubernamental, porque yo siempre lo llamo fiscalía de parte, no es la típica fiscalía, bueno, pues no se podrían perseguir estos delitos. Entonces, es que no podemos... un segundo. Es que por lo que estáis contando, si ponemos todo sobre una mesa, ¿no? Como en las películas, como el loco conspiranoico juntando puntos, estáis exactamente igual. Porque cada vez que dais un paso, aparecen más cosas. Entonces, esto ya no es un tema de casos sueltos, sino que podemos hablar de caso PSOE. Claro, ¿hay una estructura creada para esta corrupción masiva en España? Antes de que intervengan una dando detalles a lo mejor más procesales, yo siempre comparo esto con quien haya tenido experiencia de ir a pescar o a cazar cangrejos, pues lo comprenderá. Cuando uno mete los cangrejos en una cesta, intenta sacar uno, los cangrejos se enganchan en sus patas unos a otros y tira uno de un cangrejo y le sale una rista de cangrejos. Bien, pues nosotros lo que hemos hecho es meter las manos en un cesto de cangrejos y en efecto tiras de un procedimiento y vas viendo un hilo que te comunica con el otro procedimiento, con el otro, porque al final yo siempre digo que esto es una pandilla y son los mismos de la pandilla que se van trasladando desde las mascarillas, porque esto montaban negocio de todo tipo. Aquí en España, yo no sé si en otros países pasó, con el tema de la pandemia, bueno, pues había una necesidad tremenda. Cuando uno iba a los supermercados no había papel higiénico, estaba agotado. Yo siempre digo que esta pandilla debió hacer negocio también con el papel higiénico, porque de todo han hecho negocio y de repente están vendiendo productos farmacéuticos como carburantes, como rescatando una empresa, unas aerolíneas, como financiando un máster de una persona que ni es licenciada, como vendiendo test. Es decir, se han dedicado a todo, pero para sacar dinero. Y por detrás, siempre el hilo venezolano. Aquí en el caso Coldo se paga a Ábalos, o supuestamente se paga a Ábalos, con la compra para su uso de un chalet, bien, en Cádiz, y resulta que lo compra son venezolanos. Resulta que se debe un dinero a Europa y viene una ministra de Venezuela con lingotes, bueno, todavía no se sabe dónde están los lingotes, pero fueron comprados por el gobierno venezolano. Y entonces va viendo uno esa línea, y esto con carácter general, no uno a lo mejor puede entrar más en el detalle de las conexiones de un procedimiento con otro. Es que una de las cosas que nos ha pasado en el equipo jurídico y de investigación de Acteuir es que hay datos que hemos investigado para un caso que nos han servido para el otro. Y esto es así. Entonces, esa conexión de la que habláis existe, pero simplemente porque investigábamos el caso Begoña y ahora eso que investigamos ahí nos sirve para el caso Coldo, por ejemplo. Entonces, Acteuir hoy hemos solicitado
que se eleve al Tribunal Supremo todas las actuaciones del caso Koldo. Pero en días anteriores esto ha sido tras justamente una evolución, yo creo que ha habido a marcha elevadísima en los últimos días de la instrucción. Pero en días anteriores habíamos solicitado la pieza separada de lo que viene siendo el Delfigate, ¿no? El que todos ya conocemos. Entonces, hay elementos del Delfigate que, por ejemplo, la presencia en la reunión de la OMT de San Petersburgo del ministro de Turismo de Venezuela, donde estuvo Aldama, Hidalgo y Begoña Gómez, ese ministro de Venezuela de Turismo es el que viajaba con Delphi y que se queda en Fitur 2020 cuando Delphi llega y se va. Y eso lo investigamos investigando el caso Begoña. Entonces, al final está esa conexión. Y por otro lado, una de las cosas que no me quiero dejar sin decir, cuando antes Javier María muy acertadamente mencionaba la importancia de la acusación popular, justamente porque la Fiscalía en España está controlada a día de hoy por el fiscal general del Estado, que tenemos que recordar la situación que tiene ahora de investigado por el Tribunal Supremo. Y es que es el mismo fiscal general del Estado que el día de la apertura del año judicial señaló directamente a las acusaciones que estábamos en el caso Begoña, en el caso Koldo y en el caso Hermano. Señaló a CEOIR, señaló a Justicia Europa y a todos. ¿Por qué? Porque hacemos lo que toca hacer: defender los intereses de España y de los españoles, no como otros. Hay una cosa buena y mala, ¿no? Depende desde el punto de vista de comunicación. Obviamente, de nada de lo que está pasando o saliendo se proclama en otros medios de comunicación, en los principales, ya sabéis, ¿no? Obviamente esto parece que no existe. Por un lado, mucha gente quizá podría pensar que es algo malo porque no se conoce, lo cual es cierto. Pero por otro, quizá a vosotros os deje un camino más tranquilo para trabajar, ¿no? Si fuera algo tan mediático, es mediático, quiero decir, pero que no sé, desde mi punto de vista, también hablo desde Bruselas, no existe una presión mediática muy grande sobre las personas que están trabajando, sacando y analizando la información. Entonces, ¿esto es así? ¿Esto no es así? ¿Qué podéis contar? Vamos a ver, existe y no existe la presión mediática en el sentido siguiente. A lo mejor mediática no, pero sí existe cierta presión en el sentido siguiente. Hay algunas acusaciones, bueno, pues que hemos recibido instrucciones de responsables de seguridad diciendo que tengamos cuidado, que no salgamos solos, que no vayamos por sitios solitarios o descampados, es decir, y esto de cuerpos de seguridad, que no es que venga un loco de la calle y debe tener cuidado, no. Hemos recibido pues determinadas instrucciones, lo cual ya es bastante. En segundo lugar, la presión mediática, teniendo en cuenta que estos son casos, ya no digo solo de corrupción, sino de alta traición, porque se está traicionando los intereses de España. Claro, lo que se trata, o por lo menos es el interés de Actoir, el interés de Actoir no es tanto meter en la cárcel a un corrupto, tal, no es nuestro objeto social, que tampoco viene mal meter en la cárcel a un corrupto. Nosotros es precisamente luchar porque un gobierno, bien, se preocupe de los intereses de los españoles. Claro, para eso los españoles se tienen que enterar de lo que hay para que a la hora de las elecciones puedan tomar, bueno, pues sus medidas votando a otros diferentes a esto. Que también eso daría mucho que hablar, porque el problema es que tenemos el gobierno que tenemos, pero tenemos una oposición que tampoco se sabe muy bien dónde está. Entonces yo muchas veces digo que nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, estamos en nuestra trinchera, o mejor, en nuestro trocito de muralla. Nosotros estamos defendiendo con todas las armas que tenemos nuestro trocito de muralla. Pero miramos al lado y miramos a retaguardia y a vanguardia, donde debieran estar por los otros partidos, los partidos políticos, pues para continuar esa lucha, y vemos un desierto, no vemos nada. Entonces nosotros seguimos, porque a nosotros nos han encomendado defender un trocito de la muralla, bien, del Alcázar, y ahí estamos, defendiendo nuestro trocito de muralla del Alcázar, que es España. Bien, el resto no es responsabilidad nuestra, pero nos gustaría, claro, que estuvieran con más fuerza, bien, no solamente los partidos políticos, que se supone que de eso que llaman derecha, sino que estuviera también gran parte de la sociedad civil, porque somos unas cuantas asociaciones simplemente, y hay muchísimas más en España. Ok. Pues es que digo, por si acaso queríais añadir algo más. Yo sí creo que existe una presión mediática en el sentido de
comunicativa. Es decir, cuando trasladamos actuaciones que queremos hacer o que vamos a llevar a cabo, sí que recibes un feedback a veces de pero seguro o tened cuidado, pero también es más a lo mejor el entorno que se preocupa. Ahora, eso sí, para los que estén escuchando, que sepan que el equipo entero de Hazte Oír, incluido el equipo jurídico y de investigación, trabajamos sin miedo y sobre todo sirviendo a España con esa sensación de que es un honor poder hacerlo. En una situación tan grave para la nación, teniendo delante una situación, yo creo, crítica en muchos aspectos, porque muchas veces se habla del Estado de Derecho, se habla de la democracia, pero va mucho más allá la situación que tenemos delante. Es contra España, es la libertad de todos los españoles también. Lo que ha pasado con el fiscal general del Estado es un ataque a la libertad de todos, porque está investigado por revelación de secretos, que esta vez es un señor, pero mañana puede ser otro. Entonces, la idea es, sabemos que existe ese riesgo, pero al mismo tiempo se acepta y se sigue para adelante. Este trabajo conjunto, ¿cuál habrían, cómo lo valoráis? ¿Podría haberse sumado más gente? ¿O cómo ha sido también? Que entiendo que mucha gente os habrá contactado para ofrecer ayuda, para colaborar de alguna manera. ¿Cómo ha sido la relación con el resto de la sociedad? En primer lugar, es muy satisfactorio por lo siguiente, porque aquí hay que agradecer al gran responsable de esta situación, de estas actuaciones de Hazte Oír, que es a los donantes y seguidores de Hazte Oír y socios de Hazte Oír, que sinceramente, bueno, pues se están mostrando muy generosos, tan generosos. Uno ve la curva de estos últimos meses y es una curva constante de subida en cuanto a seguidores, a gente que se asocia a Hazte Oír, que participa en las alertas de Hazte Oír y que participa con sus donaciones. Pero claro, estas son actuaciones caras. Son actuaciones caras en el sentido que incluso más adelante habrá que contratar peritos, hay abogados, hay procuradores, hay un equipo jurídico que tiene que estar detrás, y ese equipo jurídico se tiene que dedicar en exclusiva, en fin, y tiene que tener un rendimiento económico pues, para poder mantener a sus familias. Y eso es gracias a la generosidad de Hazte Oír. En segundo lugar, estos momentos históricos también sirven muchas veces precisamente para hacer el filtro que hay que hacer entre los buenos y los malos. Y los tibios, que son los peores. Bien, entonces, que somos pocos los que estamos en la lucha, eso no es lo importante. Yo siempre digo que nosotros nos enfrentamos al mal, a la revolución en estado puro. La revolución la ha hecho una minoría, bien, y la mayor parte de la población ha seguido esas banderas victoriosas. La contrarrevolución, la disidencia política la debe llevar a cabo también una minoría. Entonces, que haya pocas asociaciones no nos asusta porque nos sirve para saber con aquellas personas con las que podremos contar en el futuro. Lo preocupante de verdad es que esto pueda no llegar a la ciudadanía y no enterarse de lo que está entre bambalinas, porque aquí cuando entran los franceses en España en 1808 y se llevan a la familia real, claro, el pueblo madrileño estaba ahí, que veía el Palacio Real y veía cómo sacaban a sus príncipes en carros para llevárselos a Francia. Eso supuso el estallido del levantamiento de los madrileños y el inicio de la primera derrota de Napoleón. Bien, todos conocemos un poco aquella historia. Pues, ¿cuál es el problema hoy en día? Que hoy en día no hay el contacto físico con la realidad. Y el contacto con la realidad muchas veces es a través de los medios. Entonces, si no aparecen los grandes medios, pueda que no se produzca esa reacción del pueblo español, que es un pueblo sano, tranquilo, que muchas veces parece muy estoico y que le da igual lo que sucede, pero que la experiencia nos demuestra que cuando llegan los momentos de la verdad, estallan como una llama porque somos categóricos, somos de sí, no somos un pueblo de tibieza. Por eso es importante los pequeños medios de comunicación, bien humildes, los youtubers, etcétera, etcétera, que son los que pueden hacer que todas estas noticias y el conocimiento de todo lo que está pasando filtra la sociedad. Porque si no filtra la sociedad, de nada sirve ser que contemos que haya unas asociaciones heroicas que están yendo más allá de su deber, porque no va a haber esa reacción popular que se necesita. Entonces, sin duda alguna. Y en redes, que Nuna se mueve bien en redes ¿cómo lo habéis visto? En redes, a ver, hay muchísimo apoyo. O sea, creo que es constatable que, por ejemplo, a día de hoy en Twitter
muchísimos, además hablo ya en tono un momento personal, yo que estuve en Ferraz, hay ganas de volver, hay ganas de calle, hay ganas de que sepan que... Porque ellos saben que el pueblo está ahí y que el pueblo está enfadado, pero tienen que vernos. Y en Hazte Oír no solamente estamos el equipo jurídico, está todos los que se dedican también a preparar acciones a pie de calle y también vamos a estar ahí. Porque una de las cosas que a mí personalmente me parece fantástica de todo lo que está pasando con los casos es que, por un lado, estamos en el juzgado, estamos en las instituciones, estamos en las calles, estamos en las redes, estamos también con nuestros socios y nuestros donantes y todos los que nos apoyan con los correos que les informamos de todo. Cada semana mandamos un correo con, digamos, esas novedades jurídicas, también con otras cosas, pero también, como hay tantos casos, pues les vamos informando. Entonces, esa perspectiva de una acción 360, una acción integral, que ocurrió, por ejemplo, yo creo que Javier María se acordará, el día que declaró Begoña Gómez en el juzgado, creo que era el 5 de julio, ocurrió un momento, durante unas horas, que la sociedad, porque nosotros en Hazte Oír somos el pueblo, somos sociedad civil. La sociedad civil estaba dentro del juzgado, al mismo tiempo estaba en una manifestación delante del juzgado, al mismo tiempo compañeros estaban en redes y al mismo tiempo se estaba preparando ya, cuando terminó, la manera de informar a nuestros socios. Entonces, esa perspectiva de que el pueblo tiene capacidad de cambio. Y hablando antes, ¿no?, que decía Javier María Pérez Roldán, el pueblo por el pueblo y para el pueblo. Eso es lo que somos. Y eso es lo que nos diferencia, yo creo, mucho de partidos políticos, porque nuestros intereses son los que son, lo que defendemos, nuestros principios, nuestros valores. Entonces, claro, hay un tema importante que es muy gráfico en la primera declaración de Begoña Gómez en los juzgados. Sí. Pero en efecto, yo estaba dentro del juzgado y es que dentro del juzgado, bien, se escuchaban los gritos de fuera de la calle, es decir, la calle penetraba en el juzgado de alguna manera, porque claro, había una manifestación de Hazte Oír fuera, bueno, y se oían los chillidos y los gritos y los lemas típicos de la manifestación, se oían dentro del juzgado. Y siendo muy importante, porque es muy importante hoy en día para que filtre al público en general, las redes sociales, bueno, quien me escuche dirá, bueno, pero si no tiene, yo no tengo ni WhatsApp, ni sigo redes sociales ni tal, pero bueno, lo mío es muy particular. ¿Por qué? Porque yo entiendo, y es importantísimo las redes sociales, y los medios de comunicación, las televisiones, las radios humildes y pequeñas, pero tan importante como eso es formar comunidad política. Había una frase que repetían mucho los tercios españoles, aquellos que dominaron Europa, que era espalda contra espalda, es decir, al final el contacto físico, el hacer un bloque frente al enemigo es lo que daba las glorias militares a España, porque no cedían, porque la espalda de tu compañero hacía que tú no retrocedieras porque estaba pegado a ti. Bien, es necesario no solamente el seguimiento de redes sociales, el estar informado, es necesario el contacto físico, que la gente se reúna, los afines, en sus localidades, hagan cosas, vean qué se puede hacer, porque se puede hacer de todo. Yo siempre comparo, porque vivimos una situación en muchos aspectos muy similar a la de cuando entran los franceses en España en el siglo XIX, la guerra contra el francés, y es lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando entra Napoleón en España? Lo que pasa es que teníamos la corte más corrupta de la historia de España, la de Carlos IV. Los malos se habían dedicado a corromper a los que tenían que gobernar, a las clases dirigentes. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en día? Hoy en día están todos corrompidos. Y entonces fue el pueblo al final quien reaccionó. Y el pueblo reaccionó muchas veces en sitios pequeñitos organizando guerrillas que era una familia, nada más. Todo esto ha sido cómo habéis llegado hasta aquí. ¿Cómo veis la situación? Y ahora sí que me gustaría que pudierais plantear, si es que se puede, o hasta donde podáis, escenarios y actores. Con la información que tenéis, con lo que se está haciendo, ¿cuáles son las posibilidades, el abanico de posibilidades legales que tenéis enfrente y que el PSOE también puede jugar quizá en su baraja? Vamos a ver, ahí tenemos un juego complicado. Por ejemplo, nosotros hemos solicitado hoy, como ha comentado antes, ¿no? Hemos solicitado porque el fiscal quiere subir una parte de las actuaciones del caso Koldo al Tribunal Supremo. Bien, nosotros entendemos que todas las actuaciones son conexas y deben subir íntegras al Supremo. ¿Problema que hay ahí?
la lucha en el Supremo, porque el actual presidente de la Sala de lo Penal acaba ya su mandato. Y entonces ya hay una discusión sobre si los progresistas, se autodenominan así, es decir, los socialistas de toda la vida, quieren poner a Ferrer, que es de las suyas, como presidenta de la Sala de lo Penal. Entonces ahí hay una lucha que nosotros tendremos que dar, y tenemos que dar la lucha en los tribunales. Pero si la vía de los tribunales fracasa, porque al final la fiscalía es del gobierno, los tribunales son del gobierno, la presión que está ejerciendo, que ha sido de verdad única en Europa sobre el juez que está llevando el asunto de Begoña Gómez, las presiones han sido, vamos, infinitas. Una auténtica barbaridad, una barrabasada que no se ha dado antes nunca en Europa, esa presión del gobierno hasta el juez. Bien, si no se ganara aquello, bien, no hay que perder la esperanza, porque nuestra esperanza no puede estar ni solo en los juzgados, ni solo en los partidos políticos, sino en la sociedad. Aquí lo que se trata es de que la sociedad despierte. Si la sociedad despierta, esto se acabaría en un periquete, porque no se toleraría, habría casi una insumisión civil. Y es a lo mejor a lo que hay que ir. Sí, eso estamos hablando ya de lo que nos gustaría que pasara, o les gustaría que pasara, o a mucha gente le gustaría que pasara, que es ese cambio. Pero con lo que tenemos entre manos ahora, legalmente, ¿cuál es el recorrido de unos y otros? ¿O que creéis que deberían hacer también los otros si estuvieran jugando bien sus cartas? ¿Los otros quiénes son? Los malos, el PSOE. Sí, en este caso contra los que vais, obviamente, sí, exacto. O sea, ¿cuáles son las posibilidades de cada uno? O sea, si tenemos ahora mismo que tenéis cada uno una baraja en la mano, ¿cuál es la baraja más fuerte? Pues vamos a ver, hay una baraja muy fuerte ahora mismo. Por ejemplo, en el juzgado de instrucción número 41, el juez se ha mantenido firme en el sentido siguiente: él no está actuando de manera política, sino con independencia judicial. Y como está actuando con independencia judicial y como un juez independiente, está buscando la verdad. Entonces, cuando termine esta instrucción, que yo entiendo que va a terminar incriminando e imputándose a Begoña Gómez, esto subirá a un juzgado de lo penal. Entonces, si en el juzgado de lo penal los jueces que nos tocan son independientes, yo entiendo que habrá condena porque el delito está muy claro. Esto lo hemos visto no solamente con el juez Peinado. El juez Peinado, la Fiscalía y la acusación y la defensa de Begoña Gómez recurrieron a la Audiencia Provincial. La Audiencia Provincial ha actuado jurídicamente, muy bien actuado, y ha dicho que se siga con la instrucción. Bueno, pues pasa lo mismo con el caso, por ejemplo, del hermano de Sánchez. La juez que lo está llevando es una juez muy competente, que está actuando al margen del politiqueo, simplemente con criterios jurídicos, y muy solvente en su actuación. Con lo cual, ese procedimiento yo entiendo que también va a acabar en juicio oral. Lo mismo, ya no sabemos a dónde irá, a qué tribunal irá, pero al que vaya, si los jueces son independientes, se acabarán condena. Entonces, ¿cuál es la jugada de los malos? La jugada de los malos es intentar seguir presionando a los jueces para que cojan miedo, o intentar poner a jueces amigos, o intentar controlar el Consejo General del Poder Judicial, los nombramientos de los presidentes de sala. Bien, ese va a ser su juego. Nosotros ahí no podemos intervenir, en el sentido que nosotros somos sociedad civil y no tenemos acceso directo a esos niveles de poder. ¿Qué es lo que podemos hacer? Denunciar los hechos públicamente, pues para que sea tal el clamor social que no puedan hacer todo este tipo de jugadas sucias y de trampas. Pero hay esperanza porque todavía, aunque el gobierno está intentando esquilmar, o barrer a todos los honrados que hay en la UCO, barrer el Poder Judicial, por ahora todavía quedan muy buenos profesionales en la Guardia Civil, muy buenos profesionales en la Judicatura. Entonces, por ahora hay esperanza, y hay que quitar a Sánchez antes de que acabe colonizando todas las instituciones. Pues yo creo que es importante dar esperanza, y al mismo, porque coincido con el análisis que acaba de hacer Javier María Pérez Roldán, pero al mismo tiempo avisar que esto no es para el mes que viene, porque mucha gente, claro, y es comprensible, pero los tiempos de la justicia son lentos, y también es importante trasladar eso a la sociedad, que entiendan que algo que pueda estar aparentemente parado un mes no quiere decir que se haya parado, es porque hay cosas, hay trámites, hay pasos. Entonces, hay esperanza, y al mismo tiempo hay que entender que estamos hablando de procesos que sí que son mediáticos, porque per se, por todo lo que implican, pero tienen un fondo muy, muy, muy técnico que implica que vaya todo pues paso a paso. Entonces, transmitir eso, creo que incluso tenemos que decirlo más veces, porque la gente está como ávida de... Entonces, tienes que decir un momento.
Vamos a ir paso a paso, porque nosotros además priorizamos ese paso a paso, ese trabajo procesal, el ir, digamos, con el tempo que exige en la fase de la instrucción. Entonces, esperanza y paso a paso. Esto es muy importante por lo siguiente, porque muchas veces los españoles somos muy fogosos, somos heroicos, ¿ven? Pero somos del heroísmo de un segundo, del heroísmo de un minuto. Vamos más allá del deber en una acción concreta, pero el heroísmo de la constancia es lo importante. Porque en efecto, todos los temas judiciales, todos los temas de limpiar pues a una cúpula que ocupa el poder, que está corrupta hasta sus últimos extremos, eso lleva un tiempo. Entonces hay que mantener la constancia. Si no se mantiene la constancia, en efecto, pues todo esto queda pues en una tormenta de verano, que después esas aguas no se encauzan, van directamente al mar. Y nosotros lo que queremos es que vaya permeando en la sociedad y se vaya limpiando de corrupción el poder político, el poder judicial, la fiscalía, la abogacía del Estado, todo lo que está controlando el gobierno hoy en día. Habéis hablado de la Guardia Civil y de la policía. Creo que la labor es estupenda, sobre todo también en relación con lo que comentamos antes. Nadie ha hecho ruido, han trabajado en silencio muchísimo tiempo, un trabajo de hormiga, y ahí están los resultados. Yo creo que el trabajo es sobresaliente. Muchas veces criticamos, ¿no?, a la justicia o a la policía incluso en algunos momentos, que es cierto que y además hay que criticarlos porque hay cosas que son obvias, pero en este caso, para quitarse el sombrero, ¿cómo valoráis su actuación? Pues muy buena. Por ejemplo, en el caso concreto de la UCO, los informes que han hecho, magníficos. Yo sospecho que los informes no han ido más lejos porque también, vamos a ver, la UCO ahora mismo quien está dirigiendo los informes en Coldo es la Fiscalía. Claro, no deja de ser la Fiscalía un instrumento del gobierno, pero aún no yendo más lejos han sido hábiles de dejar claramente en sus informes que se puede seguir explorando más vías de investigación, como solicitando el auxilio del juez. Y entonces yo entiendo que si caemos en jueces valientes, bien, que no se arruguen ante las presiones del gobierno, la UCO puede, si está haciendo una labor magnífica, puede hacer una labor que sinceramente los españoles tendrán que agradecer, porque de nada serviría tener abogados combativos, tener jueces combativos, si no tienes luego las pruebas. Y esas pruebas, debido, claro, a estos delitos de corrupción, son delitos que se desarrollan en la clandestinidad, en el secreto, en la oscuridad. Entonces solamente un equipo avezado en la investigación, capaz de utilizar medios técnicos pues, para rescatar mensajes, rescatar conversaciones telefónicas o grabaciones, solo con un equipo así se pueden reunir las pruebas. Entonces hay que agradecer a UCO su labor y sobre todo seguir animándoles y que no se arruguen a nada que le digan desde arriba, que ellos cumplan. Yo siempre cito un ejemplo, y perdón que me ponga un poco telepredicador, pero en fin, la Virgen de Fátima en su día cuando se aparece pide unos sacrificios y tal, y Jacinta en una interlocución con la Virgen dice: ¿qué sacrificios son esos? Y la Virgen le dice: no, yo los sacrificios que pido no es que te pongas un cilicio y tal, es que cada cual cumpla con su deber de Estado. Si cada cual cumpliera con su deber, España no estaría como está. La UCO está cumpliendo con su deber. Hay jueces que están cumpliendo con su deber. Hay sociedad civil que está cumpliendo con su deber. Lo que hay que llamar es a todo el resto de la sociedad a que cumpla con su deber. Y entonces, ahí sí, que en un momento cambiaba, vamos, de arriba abajo la sociedad española. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que además tenemos que tener en cuenta que ese cumplir con el deber de las fuerzas y cuerpos de seguridad creo que queda plasmado en que cuando salta, como os he dicho antes, el caso Coldo en febrero, nadie se esperaba nada, ni siquiera el gobierno, que les pilló a traspiés. O sea, creo recordar que a Sánchez le pilla en un viaje a Marruecos. Entonces, la rueda de prensa, claro, veías a un Sánchez desnortado, que yo creo que desde entonces se ha quedado que no sabe muy bien por dónde vienen las cosas, porque le preguntaban y él no tenía información de lo que estaba pasando y le pilla fuera de España. Entonces eso fue muy importante. Fue, yo creo que el primer golpe fuerte que se ha pegado. Y a día de hoy, pues vuelve a ocurrir con los últimos informes, con el informe 207 y el 211, hemos comprobado que no ha habido filtraciones previas. Entonces, primero es bueno para nosotros, para poder hacer el trabajo, que no haya filtraciones.
Y segundo, también es muy bueno que la información nos llegue a nosotros y no llegue antes a los que no tiene que llegar, por ejemplo a Sánchez. Entonces, la UCO cumple con su deber. Como habéis hablado de la sociedad civil, creo que nosotros cumplimos con nuestro deber y la gente poco a poco va despertando. La gente, y yo creo que, insisto, está despierta, pero está con ganas de hacer y le cuesta, por lo que decía antes Javier María, somos mucho de no, sí. Entonces, es bueno que la gente entienda que, por ejemplo, a veces nos dicen en Actoir, ¿cuándo vamos a ir a Ferraz? Hay que ir a Ferraz, ya están allí. Id, no esperéis a que haya algo. Es que vamos a esperar que haya algo. No, id. Es bueno. Y si mañana hay 50, vuelve, que habrá 100 otro día. Y así se va haciendo fuerte. Voy a hacer ahora de abogado del diablo, ¿vale? Ah. Ya por lo que hemos visto tantas veces, sabemos que estos son mechas cortas. Mucha gente dice, no, el PSOE está acabado, va a cambiar el sistema. Yo creo que eso es imprudente, no es recomendable, porque luego estas cosas no pasan. Es decir, ¿hasta qué punto creéis que esto puede afectar a esta estructura realmente que estamos viendo cuasi mafiosa? Lo digo porque pasan cosas, escándalos, recordemos lo de la pandemia, todo el tema de los 2 confinamientos ilegales, inconstitucionales, y no pasa absolutamente nada. Y todo sigue igual. Y luego encima cuando les condenan les sacan. El caso de los seres. No sé, desde dentro ¿cómo veis la justicia en sí mismo? Porque a mí, creo que no soy el único, nos levantan muchas dudas, digamos, que se le pueda dar la estocada final a esta estructura. Claro, vamos a ver, debemos partir de una realidad. Ahora lo que es posible ahora mismo, de manera inmediata, es salir a lo mejor de esta situación límite en la que estamos. Pero en efecto, el problema de base sigue existiendo allí. Bien, porque esto, tal como está organizado el poder en España, es una estructura, como diría Juan Pablo II, es una estructura de pecado. Bien, aquí de verdad la auténtica solución no es poner tiritas. Nosotros ahora lo que estamos es poniendo tiritas, intentando salir de esta situación desesperada. Pero después habrá que tomar medidas de mayor calado y eso en efecto es muy complicado. Es muy complicado en primer lugar porque la situación que vivimos ya no solamente es un problema sistémico. Bien, es que nace en el corazón y en el alma humana. Bien, aquí ha habido una pérdida de principios, bien, y cuando un hombre se corrompe en su corazón y en su alma, al final todos los actos que va realizando alrededor acaban igualmente corrompidos. Entonces, aunque tengamos la mejor estructura de poder, la mejor estructura de gobierno, de organización política, judicial, todo lo que queramos, mientras haya almas y corazones negros, bueno, pues ellos van a hacer lo que quieran. Y lo mismo, si tuviéramos almas puras, aunque el sistema fuera el peor, el más caótico, España funcionaría. Entonces nosotros ahora tenemos que salir de esta situación de crisis límite, pero después habrá que ir a un cambio de estructura, de sistema de gobierno, porque claro, lo que tenemos ahora, yo aquí hablo además más bien a título particular que como representante un poco de Actoir, pero mi opinión personal es que los problemas vienen desde la propia, vienen ya de antes, pero en fin, están muy configurados por la Constitución del 78. Bien, ¿por qué? Porque ahí lo que se hace es concentrar todo el poder en manos de los políticos. Se suprime la soberanía social, entonces los políticos deciden sobre todo, sobre lo que estudian nuestros hijos, sobre cómo los impuestos que se cobran, cuánto se cobra. Antiguamente las Cortes surgen precisamente en la Edad Media para que el gobernante no pudiera poner los impuestos que le vinieran gana sin el consentimiento de los obligados al pago. Y actualmente uno mira la Constitución y dice la Constitución es muy abierta porque permite la iniciativa legislativa popular. Que el pueblo, si reúne 500.000 firmas, se pueda cambiar una ley. Pero te dice el mismo artículo de la Constitución. A salvo queda, es decir, no cabe la iniciativa legislativa popular en temas fiscales y penales. O sea que si las Cortes surgen en su día porque la libertad consiste en que yo domine mi dinero y controle mi dinero y por tanto controle yo los impuestos, resulta que ahí no puede hablar el pueblo. Eso entre otras muchas cosas. Esto de que el Consejo General del Poder Judicial, es verdad que se cambió el sistema constitucional, pero el sistema constitucional igualmente establecía la intervención de los políticos a la hora de elegir a los vocales. Oigan, mire usted, es que si hay independencia de poderes, hay independencia de poderes. Y sobre todo es que hay determinadas materias que no deben entrar. Entonces, allí, ¿qué es lo que yo creo que debe tener claro los españoles? Que no es salir de esta situación y volvernos a casa
con la señal de que con la creencia de que hemos ganado, es seguir en la lucha. Pero en cualquier caso no desesperar, porque aunque ellos, como muy bien ha dicho Norma, forman unas redes, bien, ellos tienen sus planes, el gobierno creía que lo tenía ya todo controlado y que tiene todos los centros de poder controlado. A veces surge el factor humano, bien, que no están los planes de ellos, surge un grupo de personas que decide actuar por su cuenta en la búsqueda del bien, y eso el mal no lo contempla nunca. El mal nunca contempla que alguien pueda luchar solo por defender la verdad, sin un interés personal. Y ahí es donde está su debilidad. Como ellos no conciben ese enemigo, no articulan defensas contra ese enemigo. Por ir cerrando, que se nos echa el tiempo encima, ¿qué es lo que tenéis más urgente? ¿Con qué estáis? Si podéis contar algo de trabajo entre manos, ¿qué es lo más caliente que tenéis ahora mismo y lo que más tiempo os haga invertir? Porque obviamente no solo es trabajo de documentación, es trabajo de abogado, tienes una batalla, es una batalla de ajedrez. ¿Qué es el primer movimiento, los primeros movimientos que tenéis entre manos? Me refiero, obviamente, no lo secreto, sino o quizá las vías de trabajo más directas que podéis tener ahora mismo. Y con esto ya vamos despidiendo. Lo más directo es que el lunes 21 vamos a estar en la Audiencia Nacional en testificales del caso Koldo. Entonces, se espera un fin de semana intenso de trabajo porque preparamos antes, pero el fin de semana anterior se vuelve a revisar, el equipo entero está dedicado a ir punto a punto, que no se nos pase nada. Y después, obviamente, hay un trabajo de constancia, como bien ha dicho Javier María Pérez Roldán, la constancia es la clave, y es que por mucho que a lo mejor presentemos un escrito solicitando diligencias, siempre estamos revisando, porque nunca sabes dónde hay una frase que te permite tirar de un hilo y allí encuentras. Entonces, sí, inminente, el lunes 21 Audiencia Nacional, pero mientras tanto seguimos revisando todas las actuaciones de todos los casos. Y por otro lado, estamos a la espera, que eso sí que es importantísimo, de la admisión, porque consideramos que además después de la decisión de la audiencia provincial sobre la querella del caso Software de Actoir contra Begoña Gómez, estamos esperando que la admita el juez Peinado, porque en ese momento sí que presentaremos, porque ya están valoradas, una batería de diligencias ex professo solamente para ese tema. Y dos cosas muy breves. Somos Actoir, por tanto, hay inminente un autobús nuevo que va a salir dentro de nada. ¡Exclusiva! Exacto, el autobús va a salir. No digo de qué va a tratar el autobús, pero va a salir el autobús. Y lo último, muy breve, es que si Actoir puede hacer cosas es porque nos apoya la gente. La gente entre en nuestra web de Actoir y que vea cómo nos puede ayudar o participar. Justo ahí quería preguntaros cómo se os puede apoyar directamente, indirectamente, y con esto nos despedimos. La mejor manera es uniéndose a nosotros en la batalla en todos los frentes. Pueden entrar en actoir.org y allí tienen cómo unirse, también pueden donar, también a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Telegram, estamos también en Twitter. Es la mejor manera que tienen es estando con nosotros, más que unirse es mano a mano, codo a codo, o como ha dicho el letrado Javier María Pérez Roldán, espalda con espalda, porque el pueblo junto no solamente es más fuerte, sino que además logramos esa fuerza incluso emocional de saber que estamos ahí miles y miles juntos sin miedo. Pues enhorabuena, un placer. Muchísimas gracias por contarnos todo esto sobre los últimos casos y las oportunidades que hay. Bueno, ya sabéis que esta es vuestra casa, estaremos aquí atentos a vuestro trabajo y muchísima suerte en Valor y al Toro, o no sé qué decís en el mundo de la abogacía, pero algo parecido. Muchísimas gracias, Luna, muchísimas gracias, Javier María, un placer. Estaremos aquí pendientes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Multicanal Radio. A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanalradio. Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista.
Bueno, ahí los teníais, maravillosa resumen, maravillosa información de este trabajo de Hazte Oír. Un enorme abrazo a Hazte Oír, un enorme abrazo a Instituto Europa, un enorme abrazo a Vox y a todos los que están llevando estos casos para adelante, a pesar de las presiones, a pesar de las amenazas, a pesar de toda la angustia que tiene que ser enfrentarse al sistema. Recordemos que el PSOE dijo que es el sistema, el PSOE es el partido sistémico, y enfrentarse al PSOE es enfrentarse a todos los recursos del Estado. Nunca lo olvidemos esto. El PSOE es el Estado desde 1975. Acabó Franco, 1978, si queréis, 1982, desde que ganó elecciones. Pero ya son más de 40 años. El PSOE se hizo con la estructura que el franquismo había creado a nivel estatal. El Estado es el PSOE. Y cuanto antes entendamos esto, mejor. Obviamente hay conatos de libertad, gracias a Dios, dentro de todos los funcionarios, que son estupendos trabajadores, hay grandes profesionales, pero la estructura en sí misma está copada por el Partido Socialista. Por eso estas cosas nos llaman tanto la atención. En fin, buen fin de semana, disfrutad, nos vemos la semana que viene aquí en Espacio Europa en Multicanal Radio. Un abrazo.